Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores, Víctor y Esther Pérez, les damos una muy cordial bienvenida a este programa. Y como siempre, le damos gracias también a Dios por permitirnos nuevamente esta oportunidad de estar aquí con ustedes, hablando de estos temas tan importantes en la familia. Vamos a ponernos en su presencia. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque eres tú quien nos llama, quien nos convoca y nos permites, Señor, la vida para poder dar esta respuesta. Ponemos en estos momentos lo que vamos a compartir en este programa para que seas tú iluminándonos con la luz de tu Espíritu y podamos compartir lo que es necesario para nuestras vidas, en el matrimonio, en la familia. De antemano te agradecemos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, que nos asistes. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, pues es invitarlos para que se comuniquen con sus servidores a los teléfonos aquí en cabina 608-3652 y para quienes están a través de la internet, la página es www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, sus opiniones, compartan experiencia. Si desean mandar algún saludo, pues también va a ser muy bien recibido. Y hablando de saludos, pues queremos aprovechar para enviar saludos a todos aquellos que nos están escuchando, especialmente aquellos hermanos que son fieles a esta transmisión de Radio Koinonia y pues sobre todo si les gusta este programa de Alianza de Amor, pues muchas gracias. Gracias, hermanos, por estar siguiéndonos a través de estos medios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la educación de los hijos. Terminamos un bloque que nos habló acerca del matrimonio y estuvimos revisando cuál es el fin, el proyecto para lo que es el matrimonio cristiano, el matrimonio querido por Dios. Y la semana pasada pues terminábamos con la oración del Padre Nuestro aplicada precisamente a la vida matrimonial, a la vida de familia. Y hoy vamos a empezar con este otro bloque que nos habla acerca de la educación de los hijos. Los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos. Los hijos son un don maravilloso por parte de Dios. Son el fruto del amor fecundo de los esposos, bendecido por Dios. Además de ser una bendición, el tener hijos conlleva una tarea tan importante que el Catecismo de la Iglesia enseña acerca de los deberes de los padres, que la fecundidad, el amor conyugal, no se reduce solamente a la procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a lo que es su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente se le puede suplir. Entonces, pues aquí empezamos a revisar esta parte en cuanto a que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Siempre pues hay que hacer consideración, hermanos, de que pues los hijos son un don que nos regala Dios, es un regalo por parte de Dios. Yo creo que todos en su momento cuando formamos el matrimonio, que nos unimos, pues estamos en la esperanza de que van a venir los hijos y cuando empiezan a llegar nos damos cuenta de que es ese fruto del amor que nos tenemos. Nos dice aquí la enseñanza que es el fruto del amor fecundo de los esposos bendecidos por el mismo. Y además de ser una bendición, pues nos va a conllevar una tarea muy importante que es la de su educación. Por lo tanto, pues es muy relevante esta parte de que nosotros como papás somos los primeros educadores de nuestros hijos. En el documento Mulieris Dignitatem
Juan Pablo II afirmó que la educación es la dimensión espiritual del ser padres, la parte espiritual del ser padres, de tal forma que podría decirse que ser padres es un don recibido de lo alto y es a la vez una donación que inicia con la aceptación al llamado de Dios a ser colaboradores con Él en lo que es la generación de los hijos mediante la fecundidad física. Esta es una donación que se planifica al cumplir la tarea de educar. Entonces, debemos de ver esta parte de la educación de nuestros hijos como pues esa parte espiritual que tenemos que estar formando nosotros los padres. Si no somos nosotros y el hijo no recibe esta parte, pues quizás si se encuentra con la abuelita, con algún tío, alguna tía, pudieran tomar esta parte, pero definitivamente si los papás están presentes, tenemos que ser responsables y aplicarnos a esta parte, a esta dimensión espiritual del ser padres. Es un don, nos dice la enseñanza, recibido de Dios, y es a la vez una donación que inicia con la aceptación al llamado de Dios a ser sus colaboradores en cuanto a la generación de los hijos. Entonces no se trata nada más de generar a los hijos, o sea, tener a los hijos y decir, bueno, ya está ahí, pues ahí está ciertamente, pero tenemos que atenderlo, tenemos que hacernos responsables de él. No solamente es la cuestión física, sino que tenemos que ver que tenemos que educarlos. Entonces la función de los padres se dimensiona cuando ellos, además de dar la vida, crían y educan a sus hijos. Por eso para los padres el derecho y el deber de la educación son primordiales e inalienables. O sea que no podemos decir me hago un lado, me quito la responsabilidad. Si hiciéramos esto y no hay causas fuertes, que aún así yo creo que difícilmente podríamos encontrar alguna, estamos realmente siendo irresponsables a esta parte de lo que es dar la vida. La acogida y educación de los hijos, dos de los objetivos principales de la familia, están condicionadas por el cumplimiento de ese compromiso. La paternidad y la maternidad representan un cometido de naturaleza no simplemente física, sino también espiritual. En efecto, por ellas pasa la genealogía de la persona, que tienen su inicio eterno en Dios y que debe conducir a Él. Entonces, no olvidarnos jamás, hermanos, que pues es Dios quien nos permite la paternidad, la maternidad, y que pues no solamente es traerlos aquí al mundo y que vivan esta vida terrena, sino pensar y detenernos también en la cuestión espiritual, y de que el llamado que, al igual que nosotros como papás, los hijos tienen, es un llegar a lo que es la vida eterna, estar junto a Él. Sí, es aquí, queridos hermanos, donde podemos entonces nosotros concluir que los hijos son un regalo de Dios y su educación debe de ser una educación en forma integral, debe de ser una educación en el plano moral, pero también debe de serlo en el plano espiritual. Y qué bonito nos marcan los diferentes documentos de la Iglesia. Ya escuchábamos a la Gaudium Spes en el número 3, a la Familiares Consorcio en el número 36 y la Carta a las Familias, cómo nos hablan de esta acogida y esta educación de los hijos como dos objetivos principales e importantes de la familia, donde los padres son llamados, además de dar la vida, a criar y educar a sus hijos. Y como ya se mencionaba hace un momento, es importante que nosotros estemos conscientes de que este es un derecho y también es un deber, la educación de nuestros hijos. Y este derecho y este deber pues son inalienables, como decía mi esposo hace un momento, y esto quiere decir que nosotros no podemos renunciar a ellos. Nuestros hijos cuentan con esta colaboración que prestamos a Dios a partir del llamado que nos hizo a la vida del matrimonio y al ser padres, para poder conducir a nuestros hijos por la vida y enseñarlos a enfrentarse a ella. Entonces, pues esta labor es una labor muy importante que tenemos nosotros los padres, y sobre todo que estamos llamados a ser los primeros educadores de nuestros hijos. También
Es justo reflexionar en el derecho que tiene el ser humano de formar una familia, y es necesario también tomar conciencia del deber que implica para con la sociedad, ya que el desarrollo de la persona humana se forja en la familia. Yo creo que si cuando una pareja se une estuviera consciente de que representa una responsabilidad, no solamente el derecho de que un hombre y una mujer se unan para formar un matrimonio y posteriormente el tener hijos y tener una familia, sino que también implica un deber el llegar a formar buenos ciudadanos que hagan de aquella sociedad pues una buena sociedad con valores. Entonces todo esto es importante que también lo tomemos en cuenta, porque es ahí dentro de la familia donde se va a forjar el futuro ciudadano o la persona humana. Desde la perspectiva del ser humano, que se ha planteado ya en otras ocasiones y que hemos revisado en este curso, el enfoque de educación que da respuesta a las necesidades de crecimiento es el de una educación integral que permita una formación total de los hijos, como ya lo veíamos, y considere todas sus dimensiones y las diversas áreas de su posible desarrollo. El cardenal en Río de Janeiro expresó, el obispo cardenal, dice: comprendemos la responsabilidad de los padres y de la comunidad en la obra de la humanización de la familia humana. Nuestras familias podrán ser santuarios de vida, lugares de la práctica del amor y la caridad, ambientes de educación a una vida recta con el otro en la sociedad, solo si los padres asumen el rol de primeros educadores. Entonces, los representantes de la Iglesia nos dicen esto, que ellos comprenden la responsabilidad tan grande que tenemos los padres de formar a nuestros hijos, de hacerlos seres humanos conscientes de las responsabilidades que ellos deben de llevar a cabo en esta sociedad. Pero lo seguiremos explicando después de esta pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Jesús Inmaculada te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos?, con la licenciada Rocío Gálvez, presidenta del Comité Nacional Provida, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa, en el Salón Cruz del Apostolado. Cooperación por persona 100 pesos. Infórmate y reserva tu lugar al 664-804-4409 o 664-189-3525. Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Invita Jesús Inmaculada. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Si vives en México, puedes donar en cualquier OXXO. Esta es una segunda opción de cuenta OXXO Banamex. 47 66 84 03 22 18 39 92. Gracias, muchas gracias por tu donación. La respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que sol. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos viendo la importancia que tienen los padres como primeros educadores de sus hijos. Y escuchábamos un comentario que hace el obispo Cardinal. Cardinal es el apellido de este obispo en Río de Janeiro, donde nos expresaba
Él comprende la responsabilidad de los padres y de la comunidad en la obra de humanización de la familia humana, que nuestras familias podrán ser santuarios de la vida, lugares de la práctica del amor y la caridad, ambientes de educación a una vida recta con el otro en la sociedad, solo si los padres asumen el rol de primeros educadores. Qué importante, queridos hermanos, y sobre todo les hago este llamado a los padres de familia, para que reconozcamos de veras la gran importancia que tiene, valga la redundancia, ¿verdad?, el que nosotros asumamos este rol, este papel de ser los primeros educadores de nuestros hijos, porque si nosotros prodigamos a nuestros hijos y vivimos en la práctica del amor y la caridad dentro de nuestras familias, pues lógicamente nuestros hijos también puedan hacer la transmisión de este valor. Y entonces nuestros hogares, nuestras familias, se convertirán en verdaderos santuarios de vida, como nos lo dice el obispo cardinal. Entonces, pues es importante que nosotros reconozcamos la gran responsabilidad que como padres de familia tenemos. Si se desea que las familias sean santuarios de vida y verdaderas comunidades de vida y amor, los padres necesitan asumir el rol de primeros educadores, por lo que sería útil que los padres se plantearan entonces las siguientes preguntas. ¿Cómo miro a mis hijos? Es decir, ¿quiénes son mis hijos para mí? Recuerden que al inicio de este programa ya mencionábamos parte de lo que ya nosotros debemos de tener y que representan nuestros hijos. ¿Qué representan para mí? Dependiendo de las respuestas que se obtengan, entonces podremos responder a las siguientes cuestiones. ¿Cómo se les trata y cómo se les educa? El catecismo nos ilumina al respecto, por si a algunos todavía nos faltara saber un poco más con respecto a este tema sobre quién son para nosotros nuestros hijos. Dice, los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Esto es mencionado en el Catecismo, en el numeral 2222. Entonces, aquí ya se nos está dando respuesta a las preguntas que hacíamos anteriormente. ¿Cómo miro yo a mis hijos? ¿Los estoy viendo como hijos de Dios y los respeto como a personas humanas? ¿O los miro de alguna otra manera? Porque de ahí surgirá entonces el que nosotros tomemos en cuenta este llamado a cómo tratarlos y cómo educarlos. Mirar a los hijos con la mirada del Padre, que siempre es amorosa para sus hijos, respetarlos porque son personas, educarlos según la voluntad de Dios para que lleguen a amar lo que Él ama, creer lo que Él cree y vivir lo que Él quiere. Sí, queridos hermanos, nosotros debemos de dar testimonio de que cada día estamos buscando hacer la voluntad del Padre y por lo tanto esto será lo que enseñemos a nuestros hijos. Entonces ellos querrán también, cuando nosotros los eduquemos, seguir la voluntad de Dios para que lleguen a amarle solamente a Él, creer en lo que mismo Dios les dice y vivir lo que Él quiere. También el concilio nos enseña, nos dice, los padres desde la más tierna edad de sus hijos, manifestándoles cuidado amoroso, les comunican con el ejemplo y con las palabras una sincera y auténtica relación con Dios, hecha amor, fidelidad, oración y obediencia. Los padres, pues, fomentan la santidad de los hijos y hacen sus corazones dóciles a la voz del buen pastor, que llama a cada hombre a seguirle y a buscar en primer lugar el reino de Dios. Esto lo dice en el Lumen Gentium, en el número 35. Y volvemos otra vez entonces a mirar que los padres desde la más tierna edad debemos inculcarles con el ejemplo y con las palabras una sincera y auténtica relación con Dios. Si nosotros no les enseñamos esto, queridos hermanos y hermanas, desde el inicio, desde que ellos vienen a la vida, desde que están pequeños, les enseñamos a amar a Dios, de hacer oración, de ser obedientes, pues lógicamente los niños no aprenderán esto. Tenemos que entonces nosotros como padres fomentar la santidad de nuestros hijos. Entonces vemos que pues es una tarea bastante privilegiada esta de los padres. Hemos de hacernos puentes de comunión y llevarlos desde pequeños a nuestros hijos, desde niños, a participar en la vida misma de Dios. Porque nos dice el Evangelio, Jesús nos dice en el Evangelio,
que para esto mismo ha venido Él, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10 es la cita esta que estamos mencionando en estos momentos. Entonces vemos que es un privilegio esta tarea por parte de nosotros los papás de estar educando a nuestros hijos. Hay algunas otras lecturas que les podemos recomendar, que serían complementarias para tratar de entender un poquito más todo esto que hemos estado ya mencionando. Y la primera de ellas es una catequesis, la familia como primera educadora de la fe. Estas catequesis fueron preparatorias para el sexto encuentro mundial de las familias. Entonces, si gustan, pudieran ustedes buscar estas referencias y también les ayudaría bastante para entender un poquito más. También en el mismo catecismo, en el nuevo catecismo de la Iglesia, nos habla acerca de los deberes de los miembros de la familia, que ya mencionaba Esther hace un momento, algunos numerales del catecismo donde nos está hablando acerca de esto. Vemos que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Esto lo encontramos en lo que es Lucas 2:52. Y de esta misma manera, de esta misma forma, pues la educación integral de los hijos ha de ser la meta de todo padre y madre cristianos. En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. O sea que es dentro de la familia donde los hijos van a recibir esa primera enseñanza o se les va a hablar de lo que es la iglesia, la vida de Dios. Y yo creo que pues desde el momento en que como padres cristianos tenemos el nacimiento de nuestros hijos, nos preocupamos para que ellos reciban el bautismo, ya desde ese momento estamos incorporándolos, integrándolos a lo que es la iglesia, la vida de Dios, la familia. Entonces, desde esos momentos, desde pequeñitos, ellos van a empezar a descubrir, les vamos presentando nosotros el camino y ellos van descubriendo para poder formar parte de la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y la testimonia. Los padres deben tomar una nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en lo que es la formación integral de sus hijos, afirmaron los obispos precisamente en Aparecida. E inmediatamente nos remitimos a contemplar el modelo por excelencia, que es ejemplo de esta forma de vida familiar santa y completa, como lo es la Sagrada Familia, María y José, que vieron crecer a su hijo de tal forma y fueron testigos de su crecimiento integral. Bajo su cuidado amoroso, crecía física, mental y espiritualmente. Crecía en su comunión con Dios y con los hombres. Vivió cada hecho reflejando su profundo amor al Padre, encarnó los valores del reino de los cielos y dio su vida para hacer en todo su voluntad. Habiéndonos amado hasta el extremo, el Padre lo glorificó y nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Entonces ahí descubrimos cómo estamos llamados a esto mismo también nosotros, y como papás pues tenemos que ir viendo que nuestros hijos vayan creciendo en estos tres aspectos que se nos menciona. Esta es una obra divina que invita a la participación humana de los padres que como fieles colaboradores de Dios cooperan con Él en su obra creadora y salvadora. Un proyecto de formación total de la persona presentan un gran reto para los educadores, llámese familia, escuela, iglesia u organizaciones que están trabajando a favor de la educación del ser humano. Es un gran proyecto en el que confluyen diversos esfuerzos con una meta común que puede ser mejor lograda con el trabajo conjunto y armonioso de todas las partes. O sea, hermanos, que pues ciertamente los papás tenemos la responsabilidad primera, pero no estamos solos, sino que alrededor de nosotros hay otras personas en la iglesia, dentro de la misma familia,
si pertenecemos a algún grupo, algún movimiento, alguna asociación dentro de la iglesia, pues todos ellos están trabajando a favor de la familia, a favor del ser humano, y ellos nos van a estar ayudando. Pero tampoco debemos dejar solamente a estas personas, como de repente suele suceder cuando empezamos, el niño tiene la edad para el catecismo y lo empezamos a llevar al catecismo. A veces pensamos que ahí es donde van a recibir todo lo que es referente a la iglesia y a la vida espiritual, pero no es así. Somos nosotros los papás que tenemos que estar primeramente hablando, enseñando a nuestros hijos sobre todo esto, y en todo caso pues es un reforzar nada más lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos en lo que es el catecismo. Entonces pues es importante asumir esta parte y saber que no estamos solos, sino que en su momento hay otros que nos van a estar ayudando en este gran trabajo que es la educación de los hijos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Koinonia Radio. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos viendo todo lo referente a los padres como primeros educadores de sus hijos. Y el énfasis ha sido el que la formación y educación de nuestros hijos debe de ser en todas las áreas. En el área moral, en el área espiritual, así como otras áreas que ya iremos descubriendo a través de este programa. Entonces, pues la persona es un ser inteligente y con voluntad, capaz de desarrollarse y perfeccionarse en todas las dimensiones. A esto es a lo que llamamos educación y compromete todas las dimensiones de la persona sin dejar ninguna de lado. Queridos hermanos, pues en este programa vamos a conocer una perspectiva de formación total de la persona y ya veíamos entonces todo lo referente a lo que es la educación, es el desarrollo de esa inteligencia y esa voluntad de este nuevo ser que nosotros en la familia, en el seno de la familia se ha desarrollado y va creciendo y le vamos ayudando a ser o a llegar a ser un adulto pleno. A continuación, les vamos a presentar lo que dice la formación total de la persona, un documento del Instituto Superior de Estudios para la Familia, escrito en el 2001, en el cual se logra una completa descripción de las áreas potenciales de desarrollo de una persona, las cuales podrán ser tomadas en cuenta en la formación integral de nuestros hijos.
La primera área es la educación física y yo creo que aquí es donde vamos a darle importancia a muchos aspectos prácticos de nuestra vida diaria que a lo mejor los papás no descubríamos que era importante también enseñarle a nuestros hijos. Entonces la primera es educación física. Busca desarrollar y perfeccionar las cualidades naturales de la persona, creando un vínculo con el medio ambiente y educando a la persona para la salud tanto de cuerpo como de mente. Qué importante, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos a que se cuiden y cuidarse también desde el plano corporal, así como también desde el plano mental. La persona ha de ser consciente de su realidad corporal o física. De ella depende gran parte de su desarrollo completo. No es un ángel encarnado en un cuerpo, es un ser material y espiritual completo. El ejercicio se practica con el fin de mejorar la condición corporal. Cuando esto sucede, entonces se toma como un medio de trabajo en educación física. En cambio, cuando el ejercicio se practica para obtener una victoria, lo podemos catalogar también como deporte. Podemos afirmar que la educación física es un auxiliar de las demás áreas del desarrollo integral de la persona. No debe dejarse aislado. Su estudio nos ayuda a conocer mejor el complejo comportamiento de la persona. Yo creo que es importante enseñar a nuestros hijos desde chiquitos a hacer o practicar un deporte, a cuidarse también desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegan adultos no aprenden a reconocer la importancia que tiene el hacer ejercicio para conservar la salud. Y esa parte también es importante porque es un área que forma al ser humano y que también debemos cuidar. Su profundización puede mejorar considerablemente el desempeño de la persona, llevándola a realizar mejor cualquier actividad que se le presente, preparando su organismo y en consecuencia también su mente. Entonces, es importante cuidar desde pequeños el área física y enseñarle a nuestros hijos la importancia que ésta tiene. Otra de las áreas que tenemos que estar educando o formando a nuestros hijos es la de la educación sexual. Parte de la esencialidad de la persona es que es un ser sexuado. Esto quiere decir un ser con genitales, tiene una psicología, tiene un aspecto social y es algo trascendente dentro de la persona, y todos los seres humanos poseemos esto. Y la educación integral no puede dejar de el entender y potencializar la sexualidad humana. Lamentablemente vivimos una crisis de conocimiento y de objetividad sobre este capital tema. Algunos antropólogos culturales desean dar cauce a la sexualidad como la observada en los animales, o sea, que viva el ser humano pues tal como viven esta parte los animales. Otros desean tratar este tema bajo el candil del tabú o de la clandestinidad. Algunos otros desean liberarse de los convencionalismos, de las limitaciones o hasta de las políticas impuestas desde arriba, desde los sistemas de gobierno. En fin, entre una postura y otra, el desconcierto para el educador y para el educando va en aumento. Nuestra tarea es discernir claramente qué es sexo, sexualidad y educación sexual. En la sana educación de la sexualidad se toca muy íntimamente el misterio del amor, o sea, el misterio de la vida eterna. El hombre tiene que aprender a querer, porque el amor sobrepasa al instinto. Esta es una diferencia en cuanto a los animales. El amor envuelve todo el ser, lo que es el ser es cuerpo y alma, afectos, emociones y pasiones, inteligencia y voluntad. Tenemos entendido que para educar hay que tener presente el fin de lo que se quiere alcanzar, y este fin se da por la concepción que se tenga del hombre y de la vida. O sea que en cuanto a lo que nosotros entendamos por lo que es el hombre, por lo que es la vida, pues también ahí va a estar el fin que perseguimos. Para quienes comprenden el concepto verdadero del hombre y hasta dónde llega la dignidad de la persona humana, la educación sexual amplía y enriquece. Es una educación para el amor en un sentido pleno. Al hablar de sexualidad humana, estamos haciendo referencia
a una realidad personal que determina esencialmente lo que es la sexualidad. La humanidad entronca en valores éticos y por lo tanto la bondad de sus actos guarda siempre relación con las normas morales, como garantía necesaria y precisa para un crecimiento personal y responsable de la sexualidad humana. Así que aquí podemos tocar la importancia que tiene educar la virtud de la castidad, pues es la virtud que viene a desarrollar la auténtica madurez de la persona y la hace capaz de respetar y promover el significado esponsal del cuerpo. Sí, en esta parte, bueno, vamos a seguir ahorita hablando de la castidad. La castidad consiste en el dominio de sí, como también es la virtud que mantiene la juventud del amor en cualquier estado de vida. Si nosotros no entendemos esta parte de esta virtud, de lo que es la castidad, hermanos, pues no vamos a lograr entender la parte que corresponde al amor que debemos vivir. Mucho se habla de amor y no todo lo que se dice acerca del amor es lo verdadero. Podemos empezar a ver que desde niños hablamos de amor, incluso lamentablemente pues la manera en que muchas veces nos presentan los medios de comunicación lo que es el amor como lo vive la gente, la sociedad, pues no es lo más correcto, no es la imagen o la forma en que debemos de vivirla. Entonces tenemos que pues sí hablar con nuestros hijos acerca de lo que es esta virtud de la castidad y entender que consiste esto en el dominio de uno mismo y de que cuando nosotros practicamos la castidad se va a mantener lo que es ese amor siempre en una juventud, así estemos solteros, casados, que nos hayamos separado, que hayamos enviudado, qué sé yo, el estado de vida que tengamos, cuando entendemos lo que es este dominio de sí mismo, vamos a poder entender esta parte de nuestras vidas. Además de enseñar a nuestros hijos a ser capaces de respetar y promover el significado esponsal del cuerpo, que la relación sexual es parte de lo que es la vida de los esposos. Eso yo creo que es importante, ¿verdad? De enseñarles a ellos, por eso el hablar de esta castidad. Tenemos urgencia, entonces, hermanos, de hacer una verdadera educación de la sexualidad en nuestros hijos, ya que hoy en día las ideologías materialistas y consumistas difunden una especie del culto al sexo, incitando a los niños, jóvenes y adultos a dar rienda suelta al instinto sexual, reduciendo la sexualidad a la esfera de la genitalidad. Y esto es cierto, muchas veces lo escuchamos, incluso a mí me toca escucharlo en algunos programas de radio diferentes de los que se hacen en Radio Koinonia, donde se dice que pues, sobre todo se les habla a los jóvenes, ¿verdad?, de que pueden tener relaciones siempre y cuando nada más se cuiden de que no haya enfermedades de transmisión sexual o que no haya un embarazo, que esto pues ya es a veces difícil para los jóvenes el poderlo lograr, el que no se les transmita una enfermedad o no se lleguen a embarazar algunas de las muchachas, pero se les dice que pueden gozar de su juventud viviendo esta relación sin ningún compromiso, que como si fuera una parte normal de la vida diaria de un joven. Entonces vemos que muchas ideologías, muchos criterios, muchas cosas nos están queriendo hacer ver que han cambiado. Entonces, frente a este ataque, falsea la íntima naturaleza del ser humano, al grado que muchas personas, incluyendo educadores, se dejan llevar por las costumbres reinantes, pensando que la moralidad al respecto ha cambiado. Ese es otro de los criterios que en nuestros días podemos ver. Se piensa que los tiempos están cambiando y que debemos abrirnos a nuevas cosas, cuando lo que Dios creó es solamente una cosa. Creó dos sexos, un hombre o una mujer, y creó el matrimonio para que ambos se unieran y dieran pie a la formación de una nueva familia. Entonces, pero muchos piensan que los modelos de familia ya está permitido que se cambien, nomás así al arbitrio del ser humano. Entonces, es importante que nosotros como padres defendamos el plan original de Dios. Por eso, en la actual situación sociocultural es urgente dar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, así como a los adultos, una positiva y gradual educación afectivo-sexual, ateniéndonos a
las disposiciones de la naturaleza humana. Entonces, esto es realmente lo importante. Pero queridos hermanos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estás escuchando Koinonia Radio. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que la... Regresamos nuevamente, hermanos. Estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos ya en nuestro último segmento del programa del día de hoy. El tema del sexo está en la calle y entra a la casa a través de los diferentes medios de comunicación social, especialmente por la televisión, el cine, la internet. Sabemos el poder con que afecta a todos los campos de la persona, de nuestros hijos, pero especialmente al campo afectivo, con la consiguiente deformación si el tema de la sexualidad es confundido con la acción genital y a su vez como definición de amor, tratándolo de una manera simplista. Entonces esto nos indica que no podemos confundir lo que es una sexualidad genital y hablar a la vez de amor. Sabemos que el amor es algo mucho más grande, mucho más profundo, más sublime. No podemos negar que la responsabilidad de este hecho la tienen los profesionales que no respetan la intimidad del hogar, pero son padres de familia son los padres de familia quienes tendrían que defender la salud mental y moral de sus hijos. Hay medios de protesta a los medios de comunicación donde es posible hacerles saber su inconformidad, o sea que podemos nosotros manifestarnos en no estar de acuerdo de algunas formas o de algunas comunicaciones que se nos están haciendo y que llegan a nuestros hijos y a este tipo de programas y anuncios, pero también es indispensable supervisar lo que se ve en casa y tener diálogos en el tema. Yo creo que es importante no sacarle la vuelta como papás a estos temas dentro de la casa, sino más bien pues no tanto estar hablando continuamente de ellos, porque pues tampoco se trata de eso, pero sí en su momento tener los momentos para estar formando a nuestros hijos con respecto a esta parte de sus vidas. Necesitamos ser creativos y sustituir el tiempo de televisión por otras actividades que sean más enriquecedoras. Por esto es preciso oponerse a esta acción deformadora y corruptora de la verdadera educación sexual, que debe de estar centrada en la persona humana y en el derecho natural de lo que es la sexualidad humana. El silencio no puede ser norma absoluta de conducta, pues hay mucha gente interesada en pervertir al hombre desde la infancia. La única forma de impedirlo es adelantarse mediante una educación
que resalte la genuina dignidad del hombre, que en el terreno de la sexualidad está en esa educación para el amor en el matrimonio o en la virginidad. Para nosotros los cristianos, pues es tomar en consideración cómo Dios nos propone que vivamos esta parte, esta área de nuestra vida. Por fuera vamos a encontrar muchas ideas, muchas ideologías, muchas formas distintas de pensar y estilos de vida, pero esto no quiere decir que tengamos que tomarlas en consideración. Sí es importante conocer cómo piensan los demás, cómo viven los demás, porque de esta manera pues vamos a ir descubriendo cómo el hombre mismo se va desviando en cuanto a este proyecto por parte de Dios. Hay mucha diferencia en la manera de vivir una sexualidad humana desde el punto de vista cristiano a vivirla solamente desde un punto de vista solo humano o natural. Además, no sacarle la vuelta a este tema. A lo mejor nos da pena, qué sé yo, tantas cosas que a veces se crean alrededor de lo que es el área sexual para nosotros las mamás o los papás, pero es importante porque ya, como lo decía la enseñanza, me hizo recordar algunas situaciones que he sabido de algunas jóvenes, ¿no? Que muchas veces en su casa no se habla sobre esta área, el área sexual, pero ellas de todas maneras o ellos escuchan hablar sobre este tema, y si nosotros no educamos a nuestros hijos, otras personas lo van a querer hacer, y a lo mejor las recomendaciones y consejos que se les dé no son los más adecuados. A muchos jóvenes en estos momentos se les puede estar diciendo, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué tienes que vivir la castidad? ¿Por qué si ya no se estila? Entonces, si nosotros, queridos hermanos y hermanas, no les hablamos sobre esta área tan importante en su vida, sobre todo cuando nuestros hijos ya están empezando a crecer, que están llegando a la adolescencia, a la primera parte de su juventud, otros van a ser los que se acerquen y les digan a lo mejor cosas equivocadas. Por eso es importante empezar a tocar este tema desde pequeños y a lo mejor conforme la edad que nuestros hijos tengan. ¿Por qué? Porque va a haber gentes que, como dice aquí, van a ser los encargados e interesados en pervertir la mente de nuestros hijos. Entonces, otra área que debemos tomar en cuenta para la educación de nuestros hijos es la educación para la virginidad. Yo creo que ya no escuchamos mucho hablar de esto, pero es importante que también nosotros como papás lo consideremos. La educación para la virginidad por el reino de los cielos para toda su vida. Esta es una vocación al amor, al don de sí primero a Dios y en él a todos los hombres. La virginidad supone renunciar al amor conyugal propio del matrimonio para lograr de modo más pleno y profundo la finalidad a la que se orienta la sexualidad humana, que es el don de sí. Tal vez en determinado momento podamos hablarles nosotros de esta área, también de educación para la virginidad, por el reino de los cielos para toda la vida. A lo mejor nuestros hijos están llamados a una vocación como consagrados, como sacerdotes, como religiosas, y entonces debemos prepararlos dentro de esta área también. También debemos educarlos y hablarles de lo que es el matrimonio, como parte también de su sexualidad. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Entonces, la sexualidad también puede ser vivida, y por eso debemos educar a nuestros hijos también para el matrimonio, ya que ahí es donde se da la donación física, y esta donación física está íntimamente unida a la espiritual. Es una donación de toda la persona en cuerpo y alma, y también es para siempre. Entonces, el verdadero amor es capacidad de abrirse al prójimo en ayuda generosa, es dedicación a otro para su bien. Esto es el verdadero amor. Tal vez el área sexual, como en la vida consagrada en la sacerdotal, pues sea un área que deba ser sublimada por otros valores con fines eternos. En el matrimonio será vivida la sexualidad también de una determinada manera, pero todo tiene que estar fundamentado en el amor. La educación sexual corresponde principalmente entonces a los padres de familia. Ellos están llamados a ofrecer a sus hijos una educación sexual clara y delicada
que lleve a la persona hacia el don de sí misma en el amor. O sea, a donarse, a entregarse por los demás. Hay que educar a los niños en todos sentidos y uno muy importante es el área sexual. Su misión en la vida de acuerdo con el sexo a que pertenecen, ya que como vimos, la sexualidad no solamente quiere decir área genital, sino es nuestra afectividad, nuestra psicología, la forma en que nos relacionamos. Debemos enseñarle a nuestros hijos todas estas diferencias y que vivan su misión de acuerdo con el sexo al que pertenecen. Hay que enseñarles, prevenirles y advertirles del porqué de ciertos fenómenos que vendrán con la pubertad y el porqué de la atracción que un día sentirán por las personas del sexo opuesto. Qué importante, ¿verdad? Porque a lo mejor, al menos yo he visto, ¿verdad? Muchos niños, niñas, cuando no están preparadas en esta área, cuando les van ocurriendo sus cambios, que son cambios fisiológicos, físicos, se sorprenden, incluso hasta se asustan. Los agarra de sorpresa y entonces no saben qué hacer y entonces a veces hasta se esconden y les cuesta trabajo poderlo compartir con papá, con mamá, porque no saben exactamente qué les está sucediendo. Es papel importante de papá y de mamá el prevenirles o enseñarles que estos cambios pueden llegar a ser naturales cuando ellos nos los platican y nos dicen qué les está pasando. Nosotros podemos decirle si es parte del proceso biológico normal de todo ser humano, ya sea hombre o mujer. Hay que hablarles claro del papel del matrimonio, de la unión entre hombre y mujer y de sus fines, del importante y trascendente papel de Dios en todo esto y en los demás aspectos y facetas de la vida. Es en el hogar, en la familia, donde surgen numerosas ocasiones para entablar el diálogo sobre distintos temas relacionados con el sexo y la afectividad. Son momentos muy oportunos para conversar sobre el tema y educar individual y grupalmente a cada hijo en un clima natural, lleno de afecto y confianza, con el ejemplo vivo de lo que la vocación al amor entraña de alegría y también de renuncia a todo egoísmo y el necesario desarrollo de la fortaleza y la voluntad. O sea que en la familia es donde pues no debemos perder las oportunidades de estar hablando, platicando con nuestros hijos sobre estos temas y de esta manera pues se va a estar dando toda esta formación que es importante en nuestros hijos y es a nosotros como padres a quienes nos corresponde primordialmente. Entonces pues hermanos, les dejamos todo este tema, toda esta enseñanza para que ustedes sigan pensándolo, sigan reflexionando en ellas, en las diferentes áreas que tenemos que estar educando a nuestros hijos y que no se nos olvide que pues como padres somos los principales responsables de esta educación. Entonces pues le pedimos a Dios que con la luz de su espíritu nos ayude a entender, a comprender todo esto y a no tener miedo, sino más bien informarnos, investigar para ser buenos educadores para nuestros hijos. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Un camino